Bien, ahora vamos a empezar. Bien, vamos a empezar célula. La célula es la unidad de la vida. Bien. En el siglo XIX y con mejores microscopios, los científicos alemanes Matthias Scheldin, Theodor Schüttmann y Rudolf Virchow realizaron observaciones interesantes en plantas para establecer la teoría celular. Sus conclusiones son: los seres vivos están compuestos por células, todos los organismos, tanto los más simples como los más complejos, formados por una o más células que varían en tamaño y forma. Bien, ustedes han visto que en la teoría de la generación espontánea se postulaba que la vida surgía a partir de materia inanimada y restos orgánicos. Entonces, ¿qué sucedió? Pasteur comprobó que no era así, que la vida surge de la vida. O sea, un organismo viviente, un microorganismo, tiene su ancestro, que es otro microorganismo vivo. Una célula viva surge de otra célula. Las células son las unidades fundamentales de los seres vivos. En el interior de la célula ocurren todas las reacciones necesarias para el mantenimiento de la vida. Las células se especializan para cumplir variadas tareas en el organismo. Se producen nuevas células a partir de células existentes, lo que les decía. La célula es la unidad del origen de los seres vivos. Las nuevas células adquieren la capacidad de cumplir las mismas funciones que la célula original. Entre esas funciones está la función de nutrición, la función del metabolismo, la función de los métodos para obtener energía, la función de locomoción, la función de crecimiento, la función de adaptación, etcétera. De todas las características que hacen de esa célula, de ese organismo, si es un organismo unicelular, un ser vivo. Surgieron en la Tierra hace 3,5 eones, o sea, 3.500 millones de años. Y se encuentran adaptadas a todo tipo de hábitat, o sea que hay células adaptadas a climas extremos y células adaptadas a organismos, o bien organismos multicelulares adaptados a climas más óptimos, más o menos. Dentro de este grupo se encuentran las bacterias y las cianobacterias, o sea, dentro del grupo de bacterias que viven en condiciones extremas. Algunas, por ejemplo, las bacterias extremófilas. Las células procariotas no poseen núcleo definido, porque no tienen una membrana nuclear y tampoco otras membranas internas. Si todas las células están rodeadas por una pared celular que las protege y las comunica con el exterior. Si todas las células procariotas. O sea, las células animales eucariotas no tienen pared celular. Eso sí, las células procariotas no tienen núcleo. El núcleo, o sea, no hay que decir no tienen núcleo, no tienen un núcleo delimitado por una membrana. No tienen un núcleo delimitado por una membrana. Luego de la pared se encuentra la membrana celular y después el citoplasma, que contiene muy pocas estructuras celulares como los ribosomas. Estos se encargan de fabricar proteínas. El material hereditario es circular y está disperso en el citoplasma. O sea que el ADN es el material genético que se encuentra en el citoplasma celular, justamente en la región nuclear o nucleoide.
Numerosos estudios han demostrado que los organismos de este grupo pueden vivir en condiciones extremas y alimentarse de sustancias como metano y azufre. Por otra parte, algunos también pueden realizar procesos de fotosíntesis, descomponer restos de materia orgánica, contribuir en la producción de alimentos, en muchos casos convertirse en parásitos que ocasionan enfermedades a los demás seres vivos. Que les decía de las bacterias extremófilas. Viven en condiciones extremas de temperaturas elevadas y en lugares, digamos, de pH ácido. La procariota. No tengo punterito. Bien, aquí. Esta es la cápsula. La pared celular, la membrana plasmática, la región nuclear, los ribosomas, plásmido, las cilias o pilis y el flagelo. Estructura de una célula procariota. Ribosomas. En ellos ocurre la producción de proteínas, organelas importantes para el funcionamiento y la estructura de la célula. Cápsula. Es una estructura que cubre la célula y está sobre la pared celular. Está formada por glicoproteínas y polisacáridos, tales como polialcoholes y monosacáridos. O sea, glicoproteínas son una serie de moléculas formadas por proteínas o macromoléculas formadas por proteínas y glúcidos. Y polisacáridos son también macromoléculas que tienen como bloque de construcción un azúcar común. Y después polialcoholes, que son moléculas grandes formadas por moléculas de alcohol, por varios tipos de moléculas de distintos alcoholes, y monosacáridos, o sea, los bloques de construcción de los polisacáridos. Pared celular es una envoltura gruesa y está formada por azúcares y proteínas. Protege y da soporte a la célula. Las procariotas tienen también pared celular, aunque de constitución diferente a la de la pared celular de las células eucariotas vegetales. Región nuclear. Material hereditario conformado por una cadena nuclear de ADN. No está separado del citoplasma por una membrana, lo que ya habíamos visto, es una región nuclear. Estructura de una célula procariota, membrana plasmática. Separa el contenido de la célula del medio ambiente exterior a ella. Contiene proteínas que intervienen en el metabolismo celular y en la duplicación del material genético. Además, controla el movimiento de las sustancias hacia dentro y fuera del ambiente celular. Ya, a través de la membrana plasmática se efectúa el intercambio de sustancias con el medio ambiente exterior, la recepción de nutrientes y la eliminación de desechos. Pili. Estructura en forma de pequeños pelos muy cortas y finas que los flagelos. Es más cortas y finas que los flagelos, obviamente, son muy pequeñas. También se les conoce como cilias o cilios, según la bibliografía, que ayudan a la célula a movilizarse. Y flagelos también son prolongaciones del citoplasma en forma de látigo que permiten el movimiento de la célula en el medio. Aquí tienen una célula. Esta es una célula eucariota vegetal. Ahí pueden ver la pared celular. Y bueno, y la estructura interna celular en el citoplasma están inmersos distintos orgánulos. Aquí está el núcleo, la vacuola, la mitocondria, el cuerpo de Golgi, entre otros. Ahora vamos a ver con profundidad. Células eucariotas. Es probable que las células eucariotas se originaron hace cerca de 1.500 millones de años. Son más grandes que las procariotas, pues tienen una estructura interna más compleja que les permite realizar
de modo eficiente algunos procesos como adquirir nutrientes y eliminar desechos o residuos. Las células eucariotas se caracterizan porque tienen su información genética dentro de una membrana nuclear y cuentan con organelos formados por membranas, como las mitocondrias y el retículo endoplasmático, entre otros. Entre estas estructuras internas de la célula se establecen una serie de relaciones que permiten su funcionamiento y continuidad. Esta es una célula eucariota animal, no tiene pared celular. Está el citoplasma, inmersos en él, los distintos orgánulos, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, la mitocondria. Ven, ahí hay varias mitocondrias, retículo endoplasmático liso, entre otros. Los organismos con células eucariotas se han clasificado en el dominio Eucaria y en los reinos protistas, hongo, Viviplantae y Animalia. Algunos de estos organismos son unicelulares y otros pluricelulares. Por ejemplo, organismos unicelulares también hay en el reino Fungio, reino de los hongos. Ese organismo unicelular por excelencia es la levadura. Esta diversidad es producto de diferencias en la estructura celular de estos seres vivos. Por ejemplo, las células de los hongos carecen de cloroplastos y por lo tanto no pueden realizar el proceso de fotosíntesis. Además, su membrana celular tiene una gran cantidad de ergosterol, sustancia grasa que le da estabilidad a la membrana. Las células que constituyen a los animales poseen colesterol. Los hongos no realizan la fotosíntesis porque son organismos heterótrofos que fabrican su propio alimento y a partir del medio en el que se encuentran, del medio ambiente en el que se encuentran. O sea, en muchos casos son parásitos. Clasificación de las células. Según la forma que tienen de nutrirse, autótrofas, o sea, son las que sintetizan su propio alimento. Por ejemplo, las bacterias fotosintéticas, las primeras surgieron las cianobacterias hace 3.500 millones de años. No, anterior a esos 3.500 millones de años. Surgen las bacterias fotosintéticas o algas verde-azules. Primero, la primera célula que surgió hace 3.500 millones de años fue una célula heterótrofa. Eso quería aclararles. Por la evolución se producen los organismos vivos. Unos años después, unos miles de millones de años después, surgen las bacterias fotosintéticas. Esas primeras verde-azules, cianobacterias. Células heterótrofas son las que necesitan nutrirse del medio ambiente externo. Ejemplo, las levaduras. O bien los hongos que son parásitos y que, por ejemplo, son parásitos comunes en los seres humanos. El hongo de atleta, por ejemplo. Clasificación de las células. Según su forma, células aplanadas, células alargadas, células poligonales. Las células aplanadas tienen parecido a las baldosas y su función es recubrir los órganos. Por esta razón son abundantes en la piel y en los tejidos de revestimiento interno. Células alargadas tienen forma de aguja y facilitan las contracciones del tejido muscular y la transmisión del impulso nervioso. Células poligonales de los vegetales tienen formas geométricas, lo cual disminuye el espacio entre ellas y otorga rigidez y protección a las estructuras de las plantas. Células irregulares o potroiformes tienen forma irregular que se modifica de acuerdo con las características del medio en donde se encuentran. La ameba es un ejemplo de esta clase de células. Células esféricas son pequeñas y tienen forma de disco. Permanecen en medios ambientes líquidos como el agua, la sangre y la savia de las plantas. Algunas algas, protozoos y bacterias también presentan esta forma. Ahí tienen las células de la sangre.
celular o membrana plasmática. Bueno, el modelo de membrana celular o membrana plasmática es el de bicapa lipídica. Es una capa fina que separa el contenido de la célula por el medio que le rodea. Sirve como protección y sostén. Facilita la absorción de partículas alimenticias y permite la comunicación con las demás células circundantes. Es semipermeable y selectiva, pues controla la entrada de agua y nutrientes, la salida de desechos y evita que las sustancias tóxicas ingresen a ella. Esta membrana tiene una estructura compleja formada por una doble capa de sustancias grasas llamadas fosfolípidos, en las que se encuentran incrustadas proteínas de gran tamaño que pueden moverse de un lado a otro y por carbohidratos. Los fosfolípidos son moléculas grasas que no se disuelven en agua, o sea, las grasas no pueden disolverse en agua porque no son afines a ella. Separan las células del medio exterior y les otorgan estabilidad. Además, hacen posible que el interior de las células se mantenga para su normal funcionamiento. Las proteínas ayudan al intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Forman los poros de la membrana celular a través de los cuales pasan las moléculas grandes que de otra manera no podrían atravesar. Los carbohidratos se encargan de identificar las moléculas que se ponen en contacto con la célula, permiten el paso de sustancias benéficas como los nutrientes y evitan la entrada de aquellas que pueden ser dañinas. Bien, ahí tienen una membrana celular que es un modelo de bicapa lipídica. Aquí tenemos los fosfolípidos. Estos son los fosfolípidos, esta es la estructura. Toda esta estructura es fosfolípidos. Tienen una parte hidrofílica, afín o polar, afín con el agua, y la parte interna del fosfolípido, que sería esta parte, no las sino las que son azul clara. Esta parte es la parte hidrofóbica, afín en grasas. Estos son los glucolípidos, o sea, glúcidos y grasas. Las proteínas transversales, las que facilitan el transporte de sustancias. Las proteínas superficiales. Esta es otra transversal. Hasta también está el colesterol. Presente en organismos del reino animal, del reino animalia. Núcleo es una estructura central que controla la información hereditaria y controla el funcionamiento de la célula. En él se encuentran las siguientes partes. Claro, en el núcleo se encuentra el ADN. No sé qué ha pasado. De la membrana celular, de la doble membrana nuclear, perdón, el nucleolo. Aquí está membrana interna, membrana externa, los poros que facilitan el intercambio de moléculas, de componentes, desde el medio interior celular hacia el medio exterior celular. Los cromosomas. El tamaño es de 3 a 10 micrómetros. El nucleoplasma es la región donde se encuentra justamente el nucleolo y los cromosomas. Los cromosomas, bien, son los que están involucrados en lo que sería la herencia. El citoplasma es una estructura coloidal que ocupa el espacio entre la membrana celular y el núcleo. Está conformado por el citosol, el citoesqueleto y los organelos. Bien, generalmente participan en los procesos de división celular. O sea, los centríolos, por ejemplo, son ejemplos de filamentos. Y le dan sostén a todos los organelos que forman parte de la estructura celular. Forman parte de la estructura celular. Bien,
Eso es todo lo que llegamos a célula, con todo lo que llegamos a célula esta semana. Nos falta ver células eucariotas, animales y vegetales. Y fundamentalmente, ¿cuáles son las diferencias? Hemos visto universo, todos los temas de la unidad 1, los temas de la unidad 2 estamos viendo, ya hemos visto las teorías sobre el origen de la vida, y la Tierra primitiva, cuáles eran esas condiciones que tenía, las características de los seres vivos, virus, y ahora hemos entrado en células. Bien. Eso es todo por hoy. Hasta una próxima emisión.